grabar. Sí, la voy a grabar y después la subo, se las paso por el chat, que la subo en YouTube. Ok, perfecto. Antes de empezar, bueno, no sé, ahí en el chat me pareció entender que les gustaría que hiciera tal vez un pequeño repaso antes de hacer ejemplos de movimiento en 2 dimensiones. ¿Verdad? Si les parece así, entonces yo lo puedo hacer de esa forma. Después me gustaría tal vez ver algunos problemillas que vienen ahí en exámenes viejos, que son problemas que yo considero que son de una dificultad más alta, ¿verdad? Entonces tal vez se ajustan a lo que ustedes pueden esperar en el curso. Entonces, bueno, les voy a compartir en el chat, perdón, en la pantalla la imagen de la pizarra que yo estoy usando. Por cualquier cosa ya estamos grabando, ¿verdad? Ok, entonces aquí está la pizarra. Voy a tener el chat abierto por si alguno me quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. El movimiento en 2 dimensiones entonces se divide en 2 partes, ¿verdad? Bueno, al menos en este curso lo vamos a ver como 2 temas diferentes. Pues por un lado está el movimiento parabólico. Ya vamos a ver por qué es que se llama así. Y el movimiento circular. El movimiento parabólico es simplemente es caída libre, pero en 2 dimensiones, ¿verdad? Recuerden que el término caída libre no hay que limitarlo simplemente a objetos que están bajando. Un objeto que está subiendo también puede estar haciendo caída libre, porque la condición para que un cuerpo haga caída libre es que se vea sometido únicamente a la fuerza de la gravedad, ¿verdad? Es un objeto que es lanzado hacia arriba y está moviéndose, está efectivamente en caída libre, aunque se encuentre subiendo momentáneamente. La diferencia entre el movimiento parabólico y el movimiento en una dimensión es que cuando es movimiento parabólico, entonces ustedes pueden imaginarse que el objeto empieza, ¿verdad? Puede ser, por decir algo, a nivel del suelo, y entonces es lanzado con una velocidad inicial. Pero una velocidad inicial que tiene sus componentes, ¿verdad? O sea, que es un vector que se caracteriza por tener alguna dirección con respecto al nivel del suelo y entonces el objeto sigue una trayectoria que ya vamos a ver. Se llama parabólica porque la figura que describe es una trayectoria en forma de parábola. Recuerden que una parábola es una función matemática de orden 2, o sea, una función cuadrática. Cuando un cuerpo hace movimiento parabólico, hay que tener en cuenta lo siguiente. El objeto, a lo largo de su movimiento, ¿verdad? Se va a encontrar en diferentes lugares de su trayectoria. Siempre va a acelerar hacia abajo, con una aceleración que es igual a la de la gravedad. Siempre acelera hacia abajo. Nunca acelera hacia los lados, nunca acelera hacia la derecha ni a la izquierda. En una situación más realista, cuando un cuerpo se encuentra en movimiento parabólico, el objeto se ve sometido a varias fuerzas, aparte de la gravedad. Está, por ejemplo, la fuerza de rozamiento con el aire, ¿verdad? El viento, no sé, un montón de cosas más que pueden afectar. Entonces, realistamente, un objeto que está en movimiento, ¿verdad? En el aire, sí experimenta en algún momento alguna aceleración hacia los lados, pero estamos trabajando en la simplificación de que el movimiento es simplemente debido a la gravedad. Pero vean que a pesar de eso, el objeto va describiendo a lo largo de su trayectoria diferentes vectores de velocidad, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, la velocidad va para esta dirección. Aquí la velocidad va para acá. Y aquí va todavía más para abajo, ¿verdad? Entonces, es importante tener en cuenta lo siguiente. El movimiento parabólico se puede descomponer en 2 partes. Por un lado, está el movimiento
que describe en el eje X, y por otro lado está el movimiento que describe en el eje Y. Entonces, el movimiento en el eje X se caracteriza porque es movimiento con rapidez constante. O sea, es movimiento mRU. La rapidez en el eje X, o mejor dicho, la componente en X de la velocidad es constante. O sea, quiere decir que la componente en X de la velocidad no cambia. ¿Y qué es la componente en X? Bueno, para cualquier instante de tiempo, ¿verdad? Recuerden que la velocidad se descompone en sus componentes. Entonces, esto que está aquí sería Vx y esto que está aquí sería Vy, ¿verdad? O tomando, por ejemplo, la velocidad inicial tiene una componente en X. Esta sería V inicial en X. Y tiene una componente en Y. Esta sería V inicial en Y. Entonces, lo importante aquí es que Vx es constante. Y como Vx es constante, entonces quiere decir que obedece la ecuación, porque solo es una ecuación, ¿verdad?, que describe el movimiento rectilíneo uniforme, que Vx es igual, podríamos decir, a x final menos x inicial dividido entre tiempo, ¿verdad? O sea que Vx lo que hace es que va describiendo cómo va cambiando la posición en el eje X del objeto con respecto al tiempo. En cambio, el movimiento en el eje Y es acelerado. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, realmente el tema del movimiento parabólico es, por decirlo de una forma, eh, como, como una aplicación de ambos, ¿verdad? A la vez. Eh, lo que sucede es que el objeto acelera con la gravedad. Y recuerden entonces que cuando tenemos movimiento en el eje Y acelerado por la gravedad, teníamos tres ecuaciones, todas dependiendo de la gravedad. Eran las ecuaciones en las que nosotros reemplazábamos la aceleración por el valor g de la gravedad, que usualmente, ¿verdad?, al menos en la superficie de la Tierra, la gravedad es igual a 9,8 metros por segundo al cuadrado. Entonces, las ecuaciones, que eran tres, eran estas. V final en Y igual a V inicial en Y menos G por T. La otra era V final en Y al cuadrado igual a V inicial en Y al cuadrado menos 2G por YF menos Y inicial. Y esto quedó muy feo. Entonces V final en Y al cuadrado. Y la última era que Y final es igual a Y inicial más velocidad inicial en Y por T menos gravedad por tiempo al cuadrado entre 2. Esas eran las tres ecuaciones. Esta y esta. Ok, entonces vamos a ver algunos ejemplos. Antes de eso, ¿hay alguna duda? ¿Preguntas? Me gustaría hacer un ejemplo de un examen viejo. Este, lo voy a poner en la imagen para que ustedes lo vean. Este de aquí. La penúltima fórmula la puedo repetir, sí, claro, ya voy.
La penúltima fórmula, me imagino que en el eje Y era esta. V final en Y al cuadrado. Esto que está aquí es Y, ¿verdad? Es igual a velocidad inicial en Y al cuadrado menos 2 veces G, paréntesis, Y final menos Y inicial. Queda un poquillo feo porque la letra me quedó pequeña. Ok. Vamos a ver, entonces les voy a poner en la pantalla este, este problema. Ahí, si no lo pueden ver, me avisan, por favor, para ver cómo lo hacemos. Es una pregunta que salía en un examen que hicieron en el en el segundo ciclo del 2019. Este de que está aquí. Este, yo, este, les voy a pasar este documento ahora por el, por el Telegram. Creo que sería bueno que lo tuvieran ahí para que lo vean. Pero bueno, si no lo tienen, no sé si ya lo compartí con ustedes, es de un examen viejo, es un examen del primer parcial viejo, este, por el chat de Telegram. O lo puedo pasar por el chat de Zoom. Creo que es más fácil si lo paso por Zoom. Bueno, voy a explicarlo y ahora lo paso. Dice así, un avión militar viaja hacia el este con una rapidez de VA de 200 kilómetros por hora a una altura H de 3 kilómetros sobre el nivel del mar. Esto es H. En cierto punto se inclina un ángulo Z de 10.5 grados hacia abajo, por debajo de la horizontal, y luego suelta una bomba, como muestra la figura 4. Esta es la bomba, esto que está aquí es la bomba. La bomba colisiona a un barco que viaja hacia el este también a rapidez constante de 10% de VA. Sí, muy, muy violento, ¿verdad? Bueno, y digamos que no es una bomba, es otra cosa. Una caja de medicamentos. Encuentra el tiempo que le toma a la caja llegar al nivel del mar y encuentra la posición inicial del barco respecto al punto en que se lanzó la caja. Voy a compartirles por el chat el documento donde está el examen para que lo tengan ahí. Y ya continuamos. Vamos a ver. Ya se los envié por el chat de Zoom para que lo abran y lo busquen, ¿verdad? Bueno, si quieren ahí, le toman foto, ¿verdad? Para que lo vean o lo abren en un documento por aparte. Porque yo, ¿verdad? Voy a estarme moviendo a la pizarra para que entonces podamos avanzar con los cálculos. Muy bien. En esta pregunta, entonces, lo que es muy importante, ¿verdad?, entender es que, bueno, este problema habla de tres objetos distintos. Habla del avión, habla de la caja o la bomba, ¿verdad? Bueno, digamos la bomba para no enredarnos, y habla del barco. De esos tres objetos, el único que está en caída libre es la bomba. El avión no está cayendo, ¿verdad? O sea, está bajando, pero está bajando porque el piloto del avión así lo está disponiendo, ¿verdad? O sea, está manejando el avión para que se mueva hacia abajo, pero en línea recta, con rapidez constante. En cambio, la bomba está en caída libre, ¿verdad? O sea, está bajando, está descendiendo debido a la gravedad, está bajando libremente. Y el barco, por supuesto que tampoco está cayendo. El barco está flotando, ¿verdad? Se encuentra a una altura constante, como se encuentra al nivel del mar, entonces podemos decir que se encuentra a una altura constante igual a cero, pero se está moviendo hacia la derecha y se está moviendo hacia la derecha con rapidez constante. Entonces, de aquí es importante entender una cosa. ¿De qué nos sirve saber que el avión
viajaba a 200 kilómetros por hora, que se encontraba a una altura de 3 kilómetros y que se inclinó 10.5 grados por debajo de la horizontal. Bueno, porque estos datos que están aquí corresponden realmente a la información sobre la velocidad inicial de la bomba. Entonces, vamos a ver, vámonos de vuelta para la pizarra. Aquí. Entonces, bueno, aquí está el mar, ¿verdad? El avión, el avión, el avión está moviéndose entonces con una velocidad que tiene un valor, bueno, una velocidad VA, pero me imagino que es VA A de avión. Se mueve con una rapidez VA de 200 kilómetros por hora. Ese dato va a ser importante convertirlo a metros por segundo, porque nosotros tenemos toda la información en unidades del sí, ¿verdad? Por ejemplo, el valor de la gravedad lo tenemos en metros por segundo al cuadrado. Entonces, cuando ustedes hacen la conversión, les queda que 200, bueno, hagamos el cálculo aquí a mano para que lo vean, para que quede claro, ¿verdad? ¿Cómo es que se hace? Ustedes hacen entonces 200 kilómetros por hora por 1000 metros entre un kilómetro por 3600 segundos, perdón, por una hora entre 3600 segundos. Y esto da aproximadamente entonces 55.6 metros entre segundos. ¿Ok? Es una matriz para hacer la conversión de unidades. Ahí tal vez para no gastar mucho espacio, entonces vamos a dejarlo un momento, pero ahora lo voy a borrar para economizar espacio. Nos decían que el avión empezaba con una altura inicial, H, donde H era igual a 3 kilómetros. O sea, 3 kilómetros en metros son 3000 metros. Pongámoslo acá. H son 3000 metros. Ahora, voy a borrar esto de acá para hacer espacio, ¿verdad? Y decir de una vez que VA, entonces son, bueno, 200 kilómetros por hora, igual a 55,6 metros por segundo. Pero el avión está con la punta viendo hacia abajo. O sea que ustedes aquí saben que la punta del avión describe un ángulo cita de, ¿cuánto era? De 10.5 grados, ¿verdad? Cuando hagan este tipo de cálculos, recuerden que es muy importante que revisen que tengan la calculadora programada para calcular en grados, ¿verdad?
Y en ese instante es cuando el avión tira la bomba. Entonces, la bomba sale, ¿verdad? Y al puro principio se mueve paralela al avión. O sea, al puro principio su velocidad era completamente paralela a la del avión. Entonces, vamos a hacerlo con una regla para enfatizar ese hecho que es muy importante. Empieza con una velocidad inicial que es paralela a la del avión, pero después, poco a poco, se va separando el avión. ¿Por qué? Porque precisamente la bomba va describiendo una trayectoria parabólica, ¿verdad? Mientras que el avión, en principio, tiene que seguir en línea recta, ¿verdad? O sea, el avión no varía. A menos que el piloto después, ¿verdad? Decida levantar la punta del avión, ¿verdad? Para no estrellarse, por supuesto. Y por alguna, ¿verdad? Por puro cálculo, la bomba cae justo encima del barco. Entonces, quiere decir que el barco tenía que estar acá, ¿verdad? Tenía que estar justo ahí en el momento en que la bomba toca el suelo. Entonces, vamos a repasar entonces qué es lo que nos pregunta. La pregunta dice lo siguiente. Encuentre el tiempo que le toma a la bomba llegar al nivel del mar. ¿Ok? Entonces, esto es un problema de movimiento parabólico. Vamos a anotar entonces los datos que nosotros sabemos sobre la bomba, ¿verdad? Entonces, sobre la bomba, sabemos lo siguiente. Sabemos la altura inicial de la bomba, ¿verdad? La altura inicial de la bomba, con solo ver el dibujito, queda claro que tiene que ser entonces h, ¿verdad? O sea, es igual a 3.000 metros. 3.000 metros. También sabemos la altura final, ¿verdad? Yo nunca dije cuál era la altura final, pero es obvio, ¿verdad? La altura final es la altura con la que cae al barco. Y el barco está justo al nivel del mar. Entonces quiere decir que la altura final es cero, porque llega hasta abajo, ¿verdad? Entonces la altura final es cero. También tenemos un conocimiento acerca de la velocidad inicial en y la velocidad inicial en X. Vean que la velocidad inicial en Y es entonces la componente en Y de la velocidad inicial. Esto que está aquí sería V y Y. Vamos a ver, parece una X. Mientras que esto que está aquí es la componente inicial de la velocidad en X, V y X. ¿Cómo se calcula la componente inicial de la velocidad en Y? Vean que es una componente negativa porque apunta hacia abajo. Entonces, haciendo un poco de trigonometría, ¿verdad? Observando que aquí tenemos un ángulo cita de 10.5 grados, entonces vean que la velocidad inicial de la bomba en el eje Y tiene que ser igual a menos la velocidad inicial de la bomba, que es precisamente la velocidad del avión, por el seno de zeta, ¿verdad? Donde zeta son 10.5 grados. Entonces, esto que está aquí es igual a menos 55.6 metros entre segundo por el seno de 10.5 grados, que tiene que ser igual, entonces, ya, vamos a ver, a menos, ¿cuánto da? Menos 55.6 por el seno de 10.5,
Aquí lo estoy haciendo con la calculadora por cualquier cosa, ¿verdad? Es igual a menos 10.1 metro por segundo. ¿Ok? Metro por segundo. Este dato es importante tenerlo presente. Hasta aquí, ¿hay alguna duda con respecto a cómo fue que yo calculé la velocidad inicial en el eje Y? Ven que es muy importante entender que la velocidad inicial de la bomba es la velocidad que tenía el avión cuando la soltó, ¿verdad? Tal y como se indica en el dibujo. No hay que entender, o sea, no hay que pensar que la velocidad inicial era cero, porque el avión no estaba en reposo. La bomba venía dentro del avión y el avión a su vez estaba moviendo. Bueno, y por último, disculpe, profe, hay que tener la cálculo no, en grados, en grados, en grados. Para estar seguros de que tienen la calculadora en grados, ¿verdad? Ustedes la encienden y tienen que fijarse que en la parte superior de la calculadora esté marcada la letra D. La letra D es la letra D de degree. Degree es la palabra en inglés para decir grados. Si ustedes ven que tienen la letra R, está en radianes, entonces no está bien. Y si ven que tienen la letra G, tampoco está bien. Ojo con esto, la letra G no es G de grados, es G de otra unidad de medir ángulos que se llaman gradianes, que son distintos, pero no tienen nada que ver con grados. Grado es con la letra D de degree. Y luego dice, el V y X lo saco con el cos. Sí, correcto, con el cos. Un detalle muy importante, entonces, vean que V y X apunta hacia la derecha. Entonces, V y X es positivo, no cambia, es positivo, o sea, va para la derecha. Si apuntara hacia la izquierda, entonces por convención tendría que decir que es negativo. Entonces, V y X es la velocidad del avión por el coseno de zeta, ¿verdad? O sea, es 55,6 metros entre segundo por el coseno de 10.5 grados. Voy a calcular cuánto da. 54,7 metros entre segundo. Apenas, de hecho, un poquito más pequeño que la velocidad inicial, o sea, que la magnitud de la velocidad que es 55.6, ¿verdad? Y algo que es muy importante recordar de V y X es que si ustedes ya tienen el valor inicial de la velocidad en el eje X, quiere decir entonces que ya tienen, de hecho, el valor de la velocidad en el eje X para cualquier momento. Porque un detalle muy importante del movimiento es que la componente en X no acelera. Entonces, esto que está aquí se convierte de hecho en Vx a secas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la velocidad en X no varía, es constante. Va a tener ese valor al principio y también al final del problema. En cambio, la componente en Y, Vy, ¿verdad? Sí va variando. Por eso es importante indicar, ¿verdad? Cuando tenemos la componente inicial y cuando tenemos la componente final. Muy bien. Vamos a ver. No tenemos nada más porque no sabemos cuánto tiempo tarda en llegar al suelo. En algunos problemas, en este no, ¿verdad? Pero en algunos problemas podría ser que nosotros también sepamos cuál es la distancia que recorre la bomba, por decir algo, a lo largo del eje X, ¿verdad? O sea, por decirlo de alguna forma, esto que está aquí, vamos a hacerlo, sería el X inicial y esto que está aquí sería el X final. Entonces, ahí podríamos calcular cuánto fue la distancia que recorrió la bomba en el eje X. Podríamos calcularlo después, pero por ahora no, porque no sabemos entonces cuánto fue que se movió en el eje X. En todos los casos, el componente en X será constante.
Sí, ¿por qué? Porque la aceleración de la gravedad actúa solamente hacia abajo, o sea, actúa a lo largo del eje Y, pero no hay gravedad hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿verdad? O sea, las cosas no caen hacia la derecha, caen hacia abajo. Entonces el movimiento en el eje X es con velocidad constante, el movimiento en el eje Y es acelerado. Bien, la pregunta A, entonces nos pide que calculemos el tiempo que tarda en llegar al nivel del barco. Entonces, nos piden el tiempo. Tenemos que usar una fórmula entonces que dependa de la altura inicial, que dependa de la altura final, que dependa de la velocidad inicial en el eje Y, en el eje X, y que dependa del tiempo, y que no dependa de nada más. O sea, ¿de qué cosas no depende? Bueno, no puede depender, por ejemplo, de la velocidad final de la bomba, porque no la conocemos, no tenemos idea de cuánto vale. Pues nos vamos a la tablita de fórmulas que yo había escrito aquí atrás, ¿verdad? Y nos damos cuenta de que la ecuación que nos sirve para este caso, ¿verdad? Es esta de aquí abajo, esta, ¿verdad? Porque depende de Y final, de Y inicial, de la velocidad inicial en el eje Y, depende de la gravedad, que ya sabemos cuánto vale, es constante, ¿verdad? Y depende del tiempo. De hecho, vean qué interesante, es una ecuación cuadrática. Entonces, eso quiere decir que vamos a tener dos soluciones. Y tenemos que deducir cuál es la correcta. Vamos a ver que de hecho nos va a quedar que una nos va a dar negativo y la otra positivo. Entonces, nosotros planteamos la ecuación Y final es igual a Y inicial más velocidad inicial en Y por T menos gravedad por tiempo al cuadrado entre 2. Y queremos despejar el tiempo. Entonces, vean que esto es una ecuación cuadrática. ¿Cómo lo sé? Bueno, acuérdense que una ecuación cuadrática es una ecuación que tiene esta forma. A por T al cuadrado más B por T más C igual a 0. De hecho, la clase pasada hicimos un problema que también tenía una ecuación cuadrática. Profe, ¿por qué la ecuación 2 no sirve? Ok, por ecuación 2, supongo que se refiere a esta, ¿verdad? A esta. Esa ecuación, eh, esa ecuación nos serviría si lo que queremos encontrar es la velocidad final. Pero no queremos encontrar eso, queremos encontrar el tiempo. Entonces, la ecuación 2, de hecho, no sirve porque no depende del tiempo. ¿Ok? Nos sirve la ecuación 3 porque es la que sí depende del tiempo y no depende de la velocidad final. Ok. Entonces, hay que acomodar la ecuación de arriba para que nos quede como la ecuación de la cuadrática. Lo que voy a hacer entonces va a ser que voy a pasar este hacia la derecha, hacia la izquierda. Este también voy a pasar hacia la izquierda. Y el Y inicial también voy a pasar hacia la izquierda. Voy a pasar todo para la izquierda. Entonces, nos queda esto. Más G por T al cuadrado entre 2 menos velocidad inicial en Y por T más paréntesis Y final menos Y inicial igual a 0. Entonces vean, esto que está aquí es A, ¿verdad? Esto que está aquí con todo y el menos, ¿verdad? Es B. Y todo esto que está aquí es
C. Entonces, al identificar correctamente los coeficientes, podemos resolver la ecuación cuadrática. Entonces, vamos a ver. A es G medios. O sea, es igual a 9,8 metros entre segundo al cuadrado entre 2. O sea, es igual a 4,9 metros entre segundo al cuadrado. ¿Verdad? B es igual a menos velocidad inicial en Y. La velocidad inicial en Y aquí estaba, era menos 10,1 metros por segundo. Pero vean, tenemos menos velocidad inicial en Y. Entonces tenemos menos por menos. Menos por menos. Entonces esto es simplemente 10,1 metro entre segundo. Metro entre segundo, ¿ok? Y por último, C. C es Y final menos Y inicial. C es igual a Y final. Bueno, se me quedó pegado. Es igual a Y final menos Y inicial. Y final era 0 y Y inicial eran 3.000 metros. Entonces, esto es 0 menos 3.000 metros, o sea, es igual a menos 3.000 metros, ¿ok? Y entonces ahora, sí, ahora encontramos el valor de t. Vean que t tiene dos soluciones, ¿verdad? T es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac dividido entre 2a. Entonces, calculemos primero la solución que obtenemos cuando usamos el más. Entonces vamos a llamar a eso t más. Entonces sería menos b más raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac entre 2a. Entonces, ven, esto sería menos 10,1, ¿verdad? Más raíz cuadrada de 10,1 al cuadrado menos 4 por a por c, o sea, menos 4 por 4,9 por c, que c era menos 3.000 metros. Entre 2a, o sea, entre 2 por 4,9. Con la calculadora, vamos a ver cuánto da. 23,7 segundos. Revisen que les haya dado parecido, ¿verdad? A lo mejor tal vez cometí un error. En el examen es necesario hacer todo ese proceso o solo podemos hacerlo en la calma. Vean. Ok, antes la pregunta de Steven dice, el A no es negativo. Vamos a ver. A, no, A no es negativo. Vean que A es G medios, más G medios, ¿verdad? Pues ustedes
ustedes pasan este menos gt al cuadrado entre 2 a la izquierda, entonces queda más g medios. Entonces tiene que ser igual a 4.9, es positivo. Y con respecto a la pregunta de Daniela, vean, normalmente, ¿verdad? En un semestre normal, uno les diría que en un examen, ¿verdad? Un examen así de física general, siempre es importante poner todos los pasos, todos. O sea, ustedes pueden hacerlo con la calculadora, por supuesto, pero vean que aún así es importante que ustedes reconozcan correctamente cuáles son los coeficientes, ¿verdad? Porque, o sea, de nada sirve poner números en la calculadora si los ponen mal, ¿verdad? Entonces siempre es muy importante justificar sus pasos como yo estoy haciendo. Además, yo estoy explicándoles a ustedes cómo se resuelve este problema. Por lo tanto, tengo que extenderme, ¿verdad? Bastante en todo lo que hago. Pero siempre es buena idea, siempre es, digamos, siempre es correcto, si se puede, explicar muy bien cómo lo hace, ¿verdad? Paso a paso. Ok, la respuesta entonces da eso. También, entonces, calculemos de una vez el T menos, ¿verdad? El T menos es el que ustedes calculan cuando aquí ponen resta, ¿verdad? Que es, de hecho, también una respuesta correcta a esta ecuación. No voy a hacerlo, ¿verdad? Porque es lo mismo, nada más que con una resta. Pero a mí me da entonces que el T menos es menos 25.8 segundos. Vean que esta respuesta da negativo. ¿Ok? Tenemos una respuesta positiva y una respuesta negativa. ¿Cuál es la correcta? O sea, solo puede haber una que sea correcta. ¿Cuál es la correcta? ¿En cuál tiempo es que cae la bomba? En la positiva, ¿verdad? Por supuesto, en la positiva. Temas, pues, vamos a ver, temas era 23.7 segundos y T menos es menos 25.8 segundos. ¿Qué pasa si ambos son positivos? Ahí entonces tendríamos que pensar bien cuál era correcta en base a otra información. Pero de hecho, vean, voy a explicarles un poco qué significa esta solución negativa, ¿verdad? Vamos a ver que esa solución tiene un significado muy importante. Yo puedo dar una respuesta en tiempo en negativo. Ok, vean, una cosa muy importante. Un tiempo negativo en física lo que significa es un tiempo que pasó antes de empezar a contar el tiempo. Entonces, en este caso en particular, ¿qué representa ese tiempo negativo? Bueno, ese tiempo negativo representa el tiempo en que hipotéticamente le hubiera tomado a la bomba salir del océano, subir, alcanzar una altura máxima y volver a bajar y empezar a partir de acá. Tal vez no me quedó muy bonito el dibujo. Pero, o sea, la solución negativa, ¿qué significa? Significa que es el tiempo que le hubiera tomado a la bomba salir del océano, por aquí atrás, ¿verdad? Subir, alcanzar una altura máxima y posicionarse aquí para volver a caer. ¿Por qué? Porque la ecuación que estamos resolviendo es precisamente, vean, es precisamente esta de acá. Nosotros queremos saber cuánto tiempo le toma a la bomba llegar al punto donde la altura es igual a 0. Pero vean que al menos matemáticamente la bomba tiene dos formas de hacerlo. Yendo hacia la derecha
O sea, yendo hacia adelante en el tiempo o yendo hacia la izquierda. O sea, yendo hacia atrás en el tiempo. Ahora, nosotros sabemos que la bomba realmente nunca salió del océano por la izquierda, subió y volvió a bajar, ¿verdad? ¿Por qué no? Porque el problema nos dice que la bomba empezó su movimiento cuando estaba a bordo del avión y el avión venía de otro lado. Pero esas ya son, digamos, otras consideraciones que no se pueden tomar en cuenta en la ecuación de movimiento parabólico. El movimiento parabólico lo único que le importa es lo que dice la gravedad. Entonces, matemáticamente tiene sentido esta otra solución. Aunque nosotros sabemos que físicamente no, o sea, esta trayectoria de aquí atrás no es la que nos interesa, porque eso nunca sucedió. La que nos interesa es esta de aquí adelante, porque esa es la que nosotros sabemos que sí va a pasar. En cambio, si a ustedes les hubiera dado dos respuestas positivas, quiere decir que la bomba va a estar a una altura de igual cero en 2 instantes de tiempo en el futuro. Pero eso no puede pasar acá. O sea, porque la bomba nada más va a llegar a la altura del océano una vez aquí, ya no más. Entonces, si en algún problema a ustedes les da dos respuestas positivas, es porque es un problema físicamente muy distinto. O sea, es una situación totalmente diferente. Bueno, espero haber explicado bien por qué es que nos da una respuesta negativa y por qué esa respuesta negativa no es la que nos interesa. La que nos interesa es la positiva. Entonces, ya esto que está aquí, ya esto que está aquí es entonces la respuesta de la parte A, ¿verdad? La parte A era entonces cuánto tiempo tarda la bomba en llegar al suelo. Y esto que está aquí no, ¿verdad? Esto es una respuesta que tenemos que desechar o descartar porque no es físicamente válida. La pregunta tiene una parte B. La parte B dice, encuentre la posición inicial del barco respecto al punto en que se lanzó la bomba. Muy bien. Vámonos de vuelta al dibujo. Ok. Vean que, lo que hace el barco, ¿verdad? Ya voy, espera, creo que no está poniendo la imagen de la pantalla. Ahora sí. Vean que lo que hace el barco no tiene nada que ver con lo que hace la bomba. O sea, en principio ambos son dos objetos que se mueven por aparte. La pregunta nos dice una cosa, nos dice, la velocidad del barco corresponde a un 10% de VA, o sea, a un 10% de la velocidad del avión. Entonces, vamos a decir que esta es VB, B de barco, ¿verdad? Que es igual al 10% de la velocidad del avión. Además está decir, por supuesto, que el 10% de algo es la décima parte de eso, ¿verdad? Entonces, el 10% de 55.6 es igual a 5.56 metros entre segundo, ¿verdad? Ya sabemos que a la bomba le tomó un tiempo de 23.7 segundos en viajar desde el avión hasta el barco. Entonces, la pregunta B se puede entender como lo siguiente. La pregunta B se puede entender como en qué lugar estaba el barco cuando sucedió que el avión soltó la bomba. O sea, en el instante en que el avión soltó la bomba, ¿en qué lugar estaba el barco? O sea, en otras palabras, ¿dónde estaba el barco
23.7 segundos antes, ¿verdad? Porque 23.7 segundos es el tiempo que le toma a la bomba en salir del avión y en llegar al barco, sabiendo que el barco se mueve a una rapidez de 5.56 metros por segundo. Entonces, el barco, como objeto independiente de la bomba, tiene asociado a sí mismo una posición inicial y una posición final. Entonces, esto que está aquí es la posición inicial del barco, podemos llamarlo XY. Y esto que está acá es la posición final del barco, y lo vamos a llamar entonces XF. Entonces, vamos a ver qué datos conocemos acerca del barco. Entonces, nosotros sabemos que el barco se movió durante un tiempo t igual a 23.7 segundos, porque ese es el tiempo que le toma a la bomba en caer, ¿verdad? O sea, el mismo tiempo que le toma a la bomba en caer tiene que ser el tiempo durante el cual se movió el barco. También sabemos que el barco se mueve a una velocidad VB de 5.56 metros por segundo. Y lo que es muy importante, esa velocidad es constante, porque el barco no está en caída libre, el barco no está acelerando, ¿verdad? O sea, a lo mejor podría acelerar, pero el problema no dice que lo hace, el problema dice que se mueve con velocidad constante. Y el barco tiene una posición final que no conocemos y una posición inicial que no conocemos. Pero la posición final se puede calcular. ¿De qué manera se puede calcular la posición final? Vean que la posición final del barco corresponde con la posición final de la bomba, ¿verdad? Porque si la bomba cae en el barco, entonces quiere decir que ambos objetos tienen la misma posición final. Entonces, para calcular la posición final del barco, vamos a calcular primero la posición final de la bomba, que tiene que ser la misma, ¿verdad? Es decir, vamos a calcular entonces el X final de la bomba, suponiendo que el X inicial de la bomba se puede tomar como igual a 0, ¿verdad? Vamos a medir entonces nuestras posiciones con respecto al X inicial de la bomba. Entonces, volviendo a la bomba, sabemos que la bomba tuvo un X inicial igual a 0. Tiene una velocidad en X que, según lo que hayamos anotado aquí al puro principio, Vx es igual a 54.7 metros por segundo. Y se movió durante un tiempo de 23.7 segundos. Entonces, ¿en qué lugar terminó la bomba? ¿En qué lugar en X? Vean que como la bomba está cayendo en movimiento parabólico, entonces la velocidad en X de la bomba también es constante. Eso quiere decir que ustedes pueden usar esta ecuación. Pueden decir que Vx es igual a X final menos X inicial entre tiempo, que al despejar, entonces les queda que X final es igual a X inicial más Vx por tiempo. O sea, es igual a 0 más 54.7 metros entre segundo por 23.7 segundos. Ese valor me da 1200
96.4 metros. Entonces, eso quiere decir que el X final de la bomba también es igual a 1296.4 metros. O sea, que la bomba cayó aquí. En X final igual 1296.4 metros. ¿Cuál es entonces el X inicial del barco? Bueno, volviendo entonces a la pizarra donde teníamos los datos del barco, ¿verdad? Vemos entonces que el X final del barco es de 1296.4 metros. ¿Cuál es entonces el X inicial? Bueno, ustedes lo pueden calcular con esto. Vx igual a X final menos X inicial entre tiempo. Entonces, para el barco, el X inicial tiene que ser igual al X final menos Vx por tiempo. Entonces, el X inicial, ojo, es 1296.4 metros menos Vx, que realmente Vx debería ser Vb, ¿verdad? La velocidad del barco, que es entonces 5.56 metros entre segundo por 23.7 segundos. Y eso da 1164,3 metros. Pues esto que está aquí es la respuesta del inciso B. Y sí, eso ya sería toda la pregunta. ¿Hay alguna duda? Sí. ¿Dudas? Puedo volver a poner la pantalla donde calculo XF. Aquí está. Recuerden que el XF se calcula utilizando los datos de la bomba, no del barco. Porque nosotros sabemos a qué velocidad iba la bomba, dónde fue que la bomba se soltó del avión y sabemos también a cuánto tiempo tardó la bomba en caer. El XF no se calcula con los datos del barco porque nosotros en principio no conocíamos cuál era la posición inicial del barco. ¿Ok? Ok. ¿Por qué XY es 0? Ok, este XY es el XY de la bomba, ¿verdad? Si ustedes se fijan en la pregunta dice, encuentre la posición inicial del barco respecto al punto en que se lanzó la bomba. Entonces, nosotros tenemos que tomar el origen como el punto donde se lanzó la bomba. Por eso es que yo les dije que para la bomba X inicial es 0, ¿verdad? Pero no para el barco, porque el barco no empieza justo por debajo de la bomba. El barco empieza un poquito más adelante. Empieza donde está este X y amarillo. ¿Ok? Es por eso. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? Si no, para entonces ver si explico un poco también de movimiento circular.
¿Por qué Vx es 54.7? Por esto, porque Vx es la velocidad inicial de la bomba por el coseno de zeta. Aquí está, aquí está. Bueno, aquí está. Puedo volver a la respuesta de X y. Ok. El XY de la bomba es cero, ¿verdad? Y el XY del barco se calcula con esto. El XY del barco se calcula usando el XF de la bomba porque tanto la bomba como el barco tienen el mismo XF. Muy bien. Nada más. Excelente, muy bien. Entonces, el otro tema ahora que entraba en movimiento en dos dimensiones era este de aquí, el movimiento circular, ¿verdad? El movimiento circular. Entonces, cuando uno estudia el movimiento circular, hay que tener presente que existen dos formas diferentes de medir la velocidad o la rapidez de un objeto en movimiento circular, ¿verdad? Un movimiento circular se caracteriza siempre porque tiene que tener un centro alrededor del cual sucede el movimiento circular y tiene que tener un radio de, de trayectoria, ¿verdad? Entonces, esto puede ser, por ejemplo, no sé, un planeta que se mueve alrededor de una estrella y mantiene una órbita circular, ¿verdad? Más adelante vamos a ver que de hecho los planetas se mueven en órbitas elípticas, pero digamos que es circular. O puede ser, por ejemplo, también una piedra atada a una cuerda que se mueve en movimiento circular. Bueno, hay muchos otros tipos de ejemplos. Un carro, por ejemplo, un carro que se mueve en una rotonda. Entonces, el movimiento de esta piedra o de este objeto, ¿verdad? Va a tener una velocidad que va a ir cambiando conforme el objeto se vaya desplazando, ¿verdad? Porque o sea, la velocidad en un momento apunta para la izquierda, pero luego apunta para abajo, luego apunta para la derecha. O sea, es una velocidad que puede ser que tenga su magnitud constante, pero necesariamente tiene que cambiar su dirección, porque si no cambiara su dirección, no sería círculo, sería un movimiento en línea recta. Entonces, eh, cuando ustedes miden la velocidad de un objeto en movimiento circular en metros por segundo, a esa velocidad se le llama la velocidad tangencial, VT. ¿Verdad? ¿Por qué tangencial? Porque es una velocidad que tiene su dirección tangencial al círculo que describe. Eso quiere decir, si fuera un movimiento en línea recta, entonces no sería, o sea, no tendría ningún sentido hablar de velocidad tangencial, porque o sea, simplemente eso quiere decir que siempre es tangencial a la línea recta que estamos describiendo. En cambio, cuando es un círculo, se llama tangencial, vamos a poner VT tangencial, porque es una velocidad que se mide con respecto al círculo que describe. Por otro lado, existe otro concepto llamado la velocidad angular. ¿Sí? Y se suele representar con la letra griega omega.
La letra griega omega es como una W, pero redondita, porque una W supone que debería verse así, ¿verdad? La letra griega omega. La rapidez o velocidad angular mide cuál es la distancia angular que describe un objeto por unidad de tiempo. O sea, lo que va midiendo es realmente cuál es el ángulo que recorre por unidad de tiempo, ¿verdad? Entonces, una forma de medir la rapidez angular es, por ejemplo, en grados por segundo, ¿verdad? O sea, cuántos grados avanza por segundo. Pero realmente lo que se suele utilizar en física y lo que se considera correcto es medirla en radianes por segundo, ¿verdad? O sea, ¿cuántos radianes avanza por segundo? ¿Sí? Esta rapidez angular es diferente a la rapidez tangencial, pero están relacionadas. La rapidez tangencial es igual a la rapidez angular multiplicada por el radio de la circunferencia. Pues hay una ecuación que relaciona a las tres. Por otro lado, es importante ver que, que en un momento circular existen dos tipos de aceleración. Está, por un lado, la aceleración tangencial, que se denota con la letra A, T. La aceleración tangencial se calcula de la siguiente forma. Ustedes la calculan multiplicando el radio de la circunferencia por la derivada de la rapidez angular entre el tiempo. O sea, realmente es la derivada con respecto al tiempo de la magnitud de la velocidad tangencial. Entonces, una consecuencia muy importante de esto es que la aceleración tangencial puede ser cero, en el caso en que la rapidez angular sea constante, porque entonces esta derivada sería cero, ¿verdad? Existe otra aceleración que es la aceleración angular, que se denota con la letra griega alfa. La letra griega alfa, como pueden ver, se parece mucho a la A, pero bueno, se supone que una letra A se ve así, ¿verdad? Mientras que alfa es como un peso. Alfa es simplemente igual a la derivada de la rapidez angular con respecto al tiempo. Alfa se mide en unidades de radianes entre segundo al cuadrado. O sea que realmente no es una aceleración en el sentido tradicional, porque una aceleración se debería medir en metros por segundo al cuadrado. En cambio, la aceleración angular mide ángulo entre unidad de tiempo al cuadrado. Mide radian entre segundo al cuadrado. Y por último está la aceleración centrípeta. Esta se denota con la letra A, C. La aceleración centrípeta aparece debido al hecho de que la dirección de la velocidad tiene que cambiar para poder mantener su trayectoria circular, ¿verdad? Porque si la dirección no cambia, entonces no puede ser un círculo, tiene que ser una línea recta. Entonces, la aceleración centrípeta, como su nombre lo indica, siempre apunta hacia el centro de la circunferencia y su fórmula es igual a velocidad tangencial al cuadrado entre radio.
También se puede calcular como radio por omega al cuadrado. El punto, digamos, lo que es muy interesante de la aceleración centrípeta es que siempre existe e incluso existe cuando la rapidez angular es constante. O sea, puede ser que la rapidez del cuerpo no cambie, pero como la velocidad del cuerpo sí cambia, entonces tiene que acelerar. Y por eso es que aparece la aceleración centrípeta, AC, ¿verdad? AC. Muy bien, ahora, yendo al mismo documento que les envié por el chat del Zoom, ¿verdad? Viene al examen. Vamos a contestar la pregunta 5 que viene de hecho en la misma página. Voy a compartírselas. Aquí está. Vamos a ver este problema de ejemplo. Dice así. Una rueda comienza a rotar en torno a un eje estacionario en el sentido de las manecillas del reloj. Como consecuencia, una moneda pegada a una distancia de 27,5 centímetros del eje experimenta una rapidez dada por eso. Ahora, esta D hay que, hay que entenderla como, de hecho, como si fuera el radio de la circunferencia. Y nos dicen que la velocidad, que no es otra más que la velocidad tangencial, es igual a 1 medio por beta por t al cuadrado. ¿Ok? Es simplemente una fórmula. Nos dice que la velocidad tangencial aumenta con el cuadrado del tiempo. Y beta es una constante. Beta es 0,550 centímetros entre segundo a la 3. Ven que beta tiene que tener estas unidades para poder hacer que todo este conjunto tenga unidades de centímetro entre segundo. ¿Okay? La pregunta dice, encuentre las aceleraciones tangencial y radial de la moneda en función del tiempo. La pregunta B dice, calcule el tiempo para el cual el ángulo entre las aceleraciones total y tangencial de la moneda es 7 igual a 60 grados. Calcule el tiempo para el cual el ángulo entre la aceleración. Ok, ese hay que verlo con un poco de cuidado, pero de hecho es muy fácil. Entonces, ok, si quieren, verán, lo abren, si lo tuvieron cerrado o le toman foto, porque voy a entonces a resolver este problema en la pizarra. Aquí. Muy bien. Entonces, nos dicen que Vt, o sea, la velocidad tangencial, es igual a 1 medio por beta por el tiempo al cuadrado. Por ahora no es importante, ¿verdad?, usar el valor de beta, sino que hay que hacer este problema algebraicamente. Entonces, nos pedían que calculemos la aceleración centrípeta y la aceleración tangencial. Recuerden que la aceleración tangencial se calcula como la derivada con respecto al tiempo de la magnitud de la velocidad tangencial. O sea, es la derivada de eso, ¿verdad? Entonces fácilmente nos damos cuenta que es igual a beta por el tiempo. Muy fácil. Ahí está. Esa es la fórmula para calcular la aceleración tangencial. Tal vez más complicado es la fórmula para calcular la aceleración centrípeta, pero no importa, de hecho es muy fácil, es la velocidad tangencial al cuadrado entre R, donde R era igual, el problema nos decía que R era igual a 27,5 centímetros. Entonces, la aceleración centrípeta es 1 medio de beta por t al cuadrado entre R. O sea, es igual a beta al cuadrado por tiempo a la 4 entre 4 R. Ahí está.
beta al cuadrado por tiempo a la 4 entre 4R. Entonces, ahí está, digamos, la fórmula para calcular las aceleraciones. Para tener un valor numérico, entonces basta con sustituir el tiempo por algún número. Bien, ¿aquí alguna duda? No. Bueno, tal vez entonces voy a contestar la pregunta. Ok, ¿por qué 4R en el denominador? Vean que la fórmula de aceleración centrípeta es velocidad tangencial al cuadrado entre R. Entonces, R debe ir en el denominador. Y acuérdese de que VT es un medio de beta por tiempo a la 2. Entonces, hay que calcular cuánto es un medio de beta por tiempo a la 2 y dividir entre R. Entonces, cuando ustedes elevan un medio al cuadrado, les queda un 4 abajo, por eso, ¿verdad? Y también les queda beta al cuadrado aquí arriba, y les queda tiempo a la 4, porque es tiempo a la 2, a la 2. Por eso queda así. Entonces, la aceleración radial es la misma que la centrípeta. No, la aceleración... sí, la aceleración radial, sí, correcto. La aceleración radial es otra forma, es otro nombre que hay para referirse a ese concepto. Lo mismo, sí, correcto. Y la pregunta B, tal vez volvamos a poner el dibujo de la pregunta. Dice, calcula el tiempo para el cual el ángulo zeta, vean, zeta está aquí, ¿lo ven? El ángulo zeta entre la aceleración total y la tangencial de la moneda es igual a 60 grados. Es muy importante, ¿verdad?, entender que la aceleración total, este vectorcito de color rojo, es el vector que ustedes obtienen cuando suman vectorialmente la aceleración tangencial con la aceleración centrípeta. O sea, en otras palabras, la aceleración centrípeta y la aceleración tangencial son las componentes del vector de aceleración total. Podríamos decirlo de esta forma. ¿Por qué? Bueno, porque las dos son perpendiculares entre ellas y describen, o sea, la suma de las dos da como resultado el vector de aceleración total. Entonces, si ustedes quisieran conocer el valor de la magnitud de la aceleración total, tendrían que sacar por Pitágoras, ¿verdad? Utilizando este valor y este valor como los catetos. Entonces, vámonos de vuelta a la pizarra. Aquí. Aquí va a tangencial. Aquí va a centrípeta. Aquí va la aceleración, que es la suma vectorial de las dos. Y aquí está z, ¿verdad? Entonces, la aceleración total es la suma vectorial de AC más AT. Y para calcular entonces la magnitud de la aceleración total, hacemos Pitágoras. AC al cuadrado más AT al cuadrado. Y esto es, recuerden que AC era entonces beta al cuadrado por tiempo a la 4 entre 4R, ¿verdad? Y todo esto a la 2. Mientras que la aceleración tangencial era beta por tiempo. Y todo esto tiene que ir
a la 2. Sí, ¿verdad? Estamos bien con esto. Ok, sí. Bueno, esto es entonces la raíz cuadrada de beta a la 4 por tiempo a la 8. 4 a la 2 es 16 por R, más beta al cuadrado por tiempo al cuadrado. T a la 2 no es igual. ¿De dónde había salido esta R? Vean, vean. Esto que está acá, esto que está acá, es esto, AC. Y AC es esta. ¿Se acuerdan? Pero vean, o sea, esa ecuación de AC es T a la 2. No, es T a la 4. A la 4, ¿verdad? Y luego esa va de vuelta a la 2, otra vez. Entonces es T a la 8. Ok, queda así, ¿verdad? ¿Cómo se calcula zeta? Bueno, hay muchas formas de calcular zeta. Una forma es, por ejemplo, usando la tangente. Tangente de zeta. ¿Se acuerdan que tangente de zeta era igual a el cateto opuesto entre el cateto adyacente? Entonces, en este caso, el cateto opuesto es la aceleración centrípeta y el cateto adyacente es la aceleración tangencial. Entonces, vamos a despejar zeta. Zeta es igual a la tangente inversa de AC entre A tangencial. O sea, es igual al tangente inverso de, primero, AC era beta a la 2 por tiempo a la 4 entre 4R. Mientras que la aceleración tangencial era simplemente beta por tiempo. Entonces, esto cuando ustedes lo simplifican, les queda que es igual a tangente inverso de beta por tiempo a la 3 entre 4R. R no queda, no, R no queda al cuadrado. Porque este R, esto que está aquí, es aceleración centrípeta. Y la aceleración centrípeta era, recuerden, beta al cuadrado por tiempo a la 4 dividido entre 4R, ¿verdad? Ok. La pregunta en sí era, calcula el tiempo para el cual el ángulo se convierte en 60 grados. Entonces tenemos que despejar, de hecho, el ángulo. Entonces, hay que despejar, perdón, de hecho, el tiempo. Entonces, tangente de zeta es igual a beta por tiempo a la 3 entre 4R. Entonces, quiere decir que el tiempo es igual a raíz cúbica de 4 veces R por tangente de zeta entre beta. Ahí podemos dejar unidades en centímetros. No importa porque al final se cancela todo. Creo que la compañía se refería a la R de la magnitud de A total. Ah, ¿cuál R? Ah, tiene toda la razón. Sí, gracias. Aquí, era la 2. Correcto. Gracias. Ok. Entonces, hay que tomar zeta como 60 grados
beta como 0,55 centímetros entre segundo a la 3 y R como 27,5 centímetros. Cuando ustedes lo calculan, entonces les debería quedar, ok, raíz cúbica de 4 por 27,5 por el tangente de 60 grados, ojo que hay que estar en grados, entre 0,55 centímetros entre segundo el cubo. Y me da entonces 7,02 segundos. Y esta sería la respuesta de la pregunta B, de la parte B de la pregunta. Y ahí terminamos el problema. Ok, ¿alguna pregunta? ¿Dudas? Profe, ¿podría volver a explicar los que no entendí? Vean, vamos a ver la pregunta. La pregunta dice... La pregunta dice, aquí la B. La B dice, calcula el tiempo para el cual el ángulo entre las aceleraciones total y tangencial de la moneda es de 60 grados. O sea, hay que usar zeta igual a 60 grados. Entonces, aquí lo que teníamos, volviendo a la pizarra, aquí lo que teníamos era una expresión para zeta, ¿verdad? Y esta zeta en función del tiempo. Pero, más bien, ¿verdad? Lo que yo quiero es encontrar el tiempo. O sea, yo quiero despejar el tiempo de eso. Entonces, cuando yo despejo el tiempo, me queda que el tiempo, aquí tal vez voy a borrar este 3 porque dice un poco confuso. Esto es igual a la raíz cúbica de 4 veces R por tangente de zeta entre beta. Y hay que usar 7 igual a 60 grados porque nos dice el momento en que el ángulo zeta es igual a 60 grados. Beta igual a 0,55 centímetros entre segundo al cubo, porque eso era lo que decía el problema, y R, o sea, el radio de 27,5 centímetros. La respuesta me da entonces que es esto de aquí, o sea, el tiempo es 7,02 segundos. ¿Cómo sabe qué componente en cada eje es cada tipo de aceleración? Vea, eso está muy bien explicado en el dibujo de la pregunta. Vean, vámonos de vuelta al dibujo. Aquí está, ¿lo ven? La aceleración tangencial es la línea tangencial al círculo, ¿verdad? La aceleración centrípeta apunta hacia el centro del círculo. Está aquí, ¿verdad? Y la aceleración total es un vector que se encuentra entre los dos porque precisamente este vector es la suma vectorial de este con este. ¿Y cuál es zeta? Bueno, zeta es el ángulo entre la aceleración total y la aceleración tangencial. O sea, viendo el dibujito, zeta es el ángulo entre la aceleración total y perdón, entre la total, que es la roja, y la tangencial, que es esta de acá, ¿verdad? Por eso es que yo sé que será zeta, porque el dibujito lo decía. ¿Ok? Muy bien, ¿alguna otra duda?
Eh, Vamos a repasar la parte teórica de la velocidad angular. Vean, la velocidad angular, o sea, como el nombre lo sugiere, ¿verdad? La velocidad angular mide qué tan rápido se mueve el objeto en un movimiento en círculos, pero lo que mide es, o sea, no mide qué distancia abarca por unidad de tiempo, porque eso sería la velocidad tangencial o la velocidad real, ¿verdad? La velocidad angular mide eh, cuál es el desplazamiento angular que recorre por unidad de tiempo. O sea, básicamente, la velocidad angular, podríamos decir, es igual al ángulo que recorre entre tiempo, ¿verdad? Esa es la idea que hay que hacerse de la velocidad angular. Se mide en rayanes por segundo porque el radian es la unidad para medir ángulo y el segundo es la unidad para medir tiempo. Eh, Lo que es importante de la velocidad angular es que está relacionada con la velocidad tangencial, pero no es lo mismo. La velocidad tangencial es igual a la velocidad angular por el radio, ¿verdad? Aquí está, en esta ecuacióncita de acá lo indiqué. Entonces, ahí es donde aparece por primera vez, digamos, el concepto de velocidad angular. Después, cuando ustedes derivan la velocidad angular, aquí está, cuando ustedes derivan la velocidad angular, obtienen la aceleración, pero angular, ¿verdad? Que lo que mide es cómo va cambiando la velocidad angular con respecto al tiempo. Pero las unidades para medir la aceleración angular son diferentes también a las de la aceleración común y corriente. La aceleración común y corriente se mide en metros por segundo al cuadrado, mientras que la aceleración angular se mide correspondientemente en radianes por segundo al cuadrado. ¿Ok? ¿Queda claro? Todo eso está, ¿verdad? Todo eso está muy explicado en el libro. Bien, entonces, bueno, si quieren, dejémoslo hasta acá. Recuerden, chicos, completar la evaluación de esta semana, que ya está en mediación virtual, ya la pueden acceder. Yo mañana, por cierto, mañana a las 4 de la tarde voy a hacer una videollamada para atender preguntas conceptuales, ¿verdad? Va a ser como una consulta. De hecho, yo tenía hora de consulta a esa hora, porque algunos estudiantes me han pedido que lo hiciera. Entonces, mañana a las 4 les voy a hacer una sesión de consulta. No sé cuánto tiempo iremos a durar. Espero que no mucho. A lo mejor son pocas preguntas, pero no va a ser para super ejercicio. Entonces yo más tarde les mando la invitación por Zoom, de Zoom al correo o al chat de Telegram. ¿Ok? Sí, la voy a grabar, correcto. Bueno, y si no, ahora nos vemos entonces el otro jueves que tenemos la siguiente clase. Bueno, hasta luego. Ahora más tarde les paso el video de esta clase por el chat. Bueno, chao.